Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, le doy la más cordial bienvenida a su programa de Antropía Empresarial. Y como saben, este programa está dentro del canal de Centro de Estudios de Alta Dirección, Frecuencia CAD, que bueno, cada sábado a sábado estamos reproduciendo una serie de cápsulas, programas que obviamente son de interés general y que obviamente sean también de provecho para nuestra audiencia. El día de hoy les he preparado un programa que he llamado Economía circular y como una solución hacia el crecimiento sostenible. Y déjame decirle que en la economía circular, pues en realidad si ahorita abren ustedes su browser y de alguna manera googlean la palabra economía circular, pues por supuesto que van a encontrar una serie de eh, mucha información y de hecho van a entender quizá mucho mejor de lo que yo pudiera explicarlo aquí en este espacio de esta media hora. No obstante, en realidad el objetivo que persigo con este tema es hacer un poquito de conciencia, entender dónde estamos parados y por qué estoy comentando que es una solución hacia un crecimiento sostenible. Y de hecho voy a empezar hablando diciendo lo siguiente. Primero vamos a hacer una reflexión sobre el tema de la economía circular. Vamos a ponernos en el plano de tratar de entender que hay una problemática que no es de ahorita, es de muchos años, y que de alguna manera trata sobre el agotamiento de los recursos y generación elevada de emisiones y residuos, impactando el ecosistema y el capital natural, es decir, nuestra naturaleza. ¿Cuántas veces hemos escuchado que realmente estamos extrayendo tala de árboles? El Tren Maya, por ejemplo, que trozó, destrozó muchos ecosistemas, ¿no? La península sur del país. Y que precisamente esa problemática lo único que nos está llevando es un agotamiento y a un desbalance natural. El mejor ejemplo que tenemos ahorita es precisamente partiendo de la extracción o el uso de combustibles de fósiles, el uso y la extracción de minerales, en donde se extraen, se procesan, se producen y proveen una solución para las necesidades, pero que desgraciadamente un porcentaje es de desperdicio. Un porcentaje de este material que se produce y que se crea y que es para satisfacer una necesidad, emite sustancias tóxicas para la contaminación y que provocan contaminación. Fíjense bien, vamos a poner un poquito de números para entender más o menos o si ya estamos conscientes de la magnitud del problema. Pero, por ejemplo, La ONU prevé un crecimiento entre 7.500 millones de personas a 10.200 millones de personas entre los años del 2017 y 2060. Esto significa que el consumo per cápita, pues obviamente de materias primas, se pueda llegar a duplicar, es decir, se eleva. El reto, pues, por supuesto, es satisfacer estas necesidades, las mismas necesidades, con menos recursos naturales, menos recursos materiales, en donde el gran reto es tratar de encontrar soluciones, ahorros, un uso sostenible, inteligente, en todas aquellas áreas donde hoy radicalmente estamos extrayendo de manera irracional. Por ejemplo, energía, agricultura, la comida, el desperdicio de la comida. Es irónico que hay países donde no hay comida, pero es irónico también en donde hay países donde se desperdicia la comida. El agua, el oro blanco, ¿no? El acero, el hierro, la materia de transporte, el uso de vehículos eléctricos, la erosión de la tierra, las plantas de energía. Son temas en donde definitivamente tenemos que poner una solución y o son una solución, como los vehículos eléctricos que acabo de mencionar. Ahora bien, eso es como una reflexión. Y creo que es una reflexión que todo el mundo ya la conoce, ¿no? En realidad no es nuevo. Esto no es nuevo, no estamos, en este programa no estamos poniendo el hilo negro. Ahora, ¿por qué surge la economía circular? Bueno, definitivamente la economía circular surge y de alguna manera automática
por la forma en que extraemos, transformamos, utilizamos los recursos y minimizamos su impacto ambiental, o tratamos de minimizar su impacto ambiental y social, que definitivamente debiera ser el objetivo principal, transformar sin afectar. El tema es que extraemos, transformamos, impactando exponencialmente nuestro entorno. De hecho, entropía empresarial, la palabra entropía, significa todos los cambios que produce el hombre alrededor y de alguna manera empresarial porque emprende, se organiza para hacer estos cambios. Entonces, la economía circular es una respuesta natural a esta forma en que estamos haciendo las cosas. Si pusiéramos principios en la cual la economía circular debiera de basarse o se basa, pues definitivamente es la eliminación de residuos y de contaminación. Dos, de reciclar los productos o hacer una circulación de los productos y los materiales. Y tres, de regenerar la naturaleza. El uso, por ejemplo, de las energía y materiales renovables, pues definitivamente es un activo, es un deber ser de toda economía, Más allá de entenderse desde un ámbito capitalista, socialista, toda economía, todo mercado tiene que tener una sustentabilidad. Yo te voy a explicar qué es la palabra sustentabilidad. Me van a preguntar, bueno, ¿desde cuándo viene el concepto? Bueno, el concepto viene desde 1970. Es decir, y de hecho ha coincidido que este tema de la economía circular, algunos otros conceptos que he manejado, algunas otras situaciones y temas que hemos visto en programas anteriores, nos damos cuenta que la solución viene desde hace muchos años, muchos. En el sentido de que parecía ser que el año 1900 fue la época más de boga del hombre, en donde ha encontrado soluciones, o encontró planteamientos a los problemas actuales de hoy. La economía circular viene desde 1970 y básicamente fue un estadounidense, un profesor que se llamaba John Lyell, y que él desarrolla el concepto no de economía circular, sino como que el antecedente que lo llamó diseño regenerativo. Y que básicamente él dice que hay que establecer que los sistemas, o establece que los sistemas, se pueden organizar de manera regenerativa, es decir, se pueden reciclar, se pueden reusar, se pueden reparar. El objetivo es enfocarse a un desarrollo sustentable. ¿Qué es la sustentabilidad? La sustentabilidad es una iniciativa que tiene una armonía entre la parte social, económica, pero también ambiental. Es decir, si tú tienes una estrategia de negocio sustentable, quiere decir que esa estrategia de negocio tiene beneficios económicos, tiene beneficios sociales, pero también del medio ambiente. Entonces, este diseño regenerativo, este concepto que viene en 1970, trata como objetivo de que sea un desarrollo sustentable, creando valor ambiental, económico y balance social, que es la parte de la sustentabilidad. Ahora, el título dice sostenible. ¿Por qué sostenible? Porque una cosa es la sustentabilidad que acabo de explicarla, y el ser sostenible es que tenga permanencia, que tenga continuidad, que no solamente sea una iniciativa perenne, que caduque y que de ahí tenga que reinventarse otra. No puede ser así. Entonces, básicamente, un concepto como esto forza a que tengamos que transicionar hacia una economía circular, generando, primero, cambios sistemáticos al sistema económico, al sistema de producción, ¿no? Obviamente, y estos cambios sistemáticos afectan los modos en que funcionan las economías. Obviamente, las energías como el petróleo, las gasolinas, al tratar de cambiar esto, bueno, pues por supuesto que va a pisar callos e intereses y sobre todo que es un cambio muy importante sistemático en la economía, que en este caso, en la venta del petróleo, en el caso de México, pues es un asset, es un ingreso importante, ¿no? Y que por supuesto, bueno, pues eso genera conflicto. En detrimento, obviamente, de contaminación y residuos. Vayan alrededor de las refinerías de Tula, Hidalgo, y vean los ríos que están ahí, cómo están contaminados. Una cosa por la otra.
Entonces es probable no es probable, es un hecho, que un cambio sistemático basado en la economía circular, pues definitivamente trae en términos netos nuevos empleos. Porque ustedes pregúntense simple y sencillamente ahorita cuál de nuestras economías, cuál de nuestras industrias se dedica, bueno, sí las hay, pero vamos pues, a lo que quiero dar es, tiene la importancia, la boga, la permanencia y el reconocimiento de que el rubro de la no contaminación, del reciclaje, pues obviamente tenga una importancia dentro de nuestra industria. Es decir, los nuevos empleos que puedan generarse, nuevas industrias, nuevas formas de hacer las cosas, ¿qué impulso ha tenido? Ese es el punto, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es un trabajo, y digo esto porque creo que ha ido lento. No quiere decir que no haya algo, pero ha sido muy lento respecto al nivel de contaminación que tenemos y deterioro natural. Y porque esto es un trabajo que va en términos de gobierno, en términos del sector privado, de los organismos no gubernamentales, de la academia y la sociedad civil. Entonces, obviamente, esto implica que haya cambios y disposiciones legales que incentiven una economía circular. México tiene algo, ahorita les voy a explicar que tiene algo al respecto de material de dispuesta legal. Sin embargo, una economía circular pues tiene que ver con usos claves de tecnologías de transformación de procesamiento, metalurgia, tecnologías modernas como el blockchain, la automatización, los servicios de la nube, ¿no? Y básicamente implica un cambio de paradigma, es decir, es una situación mental. Eso, acuérdense que la palabra paradigma yo la defino como que una forma aceptada de hacer las cosas. Entonces, al ser un cambio de paradigma, tenemos que cambiar, replantear nuestra forma de hacer las cosas, y este cambio de paradigma estriba en el cambio cultural del consumo y la educación ambiental. Ese es básicamente el cambio de paradigma. Ahora bien, hay objetivos implícitos dentro de la economía circular, que todavía obviamente no la he definido, todavía no he terminado de definirla, ni le he dicho su significado completo, pero una economía circular, obviamente tiene objetivos implícitos como es eliminar la pobreza. ¿Por qué? Porque se generan nuevos empleos, el hambre, el bienestar social, la educación inclusiva, la naturaleza, la sostenibilidad del suministro de agua, por ejemplo, el uso de energías renovables y sobre todo un rubro muy importante que es un tema común, es un tema conocido por todos, es un tema que aparentemente está siendo atendido, pero no lo suficientemente como para verlo erradicado, que es el calentamiento global. El calentamiento global sigue siendo un problema que está en años de poderse ser una catástrofe y que las iniciativas no digo que no existan, sí las existen. Hay iniciativas incluso de países, o sea, hay iniciativas internacionales. El tema es que el cambio de esa economía, de esas economías, de dejar de contaminar y de hacer las cosas de diferente manera, ese es el punto. ¿Y en México qué se hace? Bueno, en México se hace lo siguiente. De acuerdo según mis notas, de acuerdo con el análisis y revisión técnica para la instrumentación de una política en materia circular, que estuvo a cargo del Instituto de Ecología y Cambio Climático, el INEC, fue por ahí los 2021, una cosa así, en donde básicamente esos análisis tenían la misión de implementar hacia un modelo de desarrollo sustentable y en cumplimiento a un acuerdo que se tuvo en París el 12 de diciembre de 2015. O sea, ahí hubo acuerdos de de economía circular. Y que este estudio terminó en una ley, espero no estar equivocado, una ley general que le llaman de economía circular. Hay una ley. Esta ley obviamente implicó que se hicieran rubros de ley en términos de cambio climático, en temas de transición energética, en términos de aguas nacionales, en términos de prevención integral de residuos, en términos de equilibrio ecológico, Por supuesto que aquí vienen las partes más importantes. ¿Dónde está esta ley? ¿Cuál es su campo de acción? ¿Cuál es la estrategia
de gobierno precisamente para que esta ley se cumpla y cuáles son los compromisos para los siguientes años con los resultados que se esperan tener. Para que estas leyes probablemente se apliquen, se necesita alinear muchas cosas. Es decir, no nomás es decir, vamos a hacer una ley de transición energética y transicionamos. ¿A dónde? No sabemos ni cómo. Pero precisamente una ley de esta índole implica varias cosas. La primera, incorporar conceptos de ecodiseño de productos, es decir, productos ecológicos. Otro ejemplo es, por ejemplo, el uso de las industrias 4.0 para habilitar modelos de negocio. En algún programa, no sé si alguno de ustedes haya visto, hablé de las industrias 4.0. Incluso ya se habla de una industria 5.0 y que incluso yo en un programa de estos incluso la califiqué como una hiperrevolución porque todavía no estamos saliendo de la industrias 3.0, ya estamos en la 4.0 y está la 5.0. Entonces, sin embargo, todas las tecnologías que se agrupan, se aglutinan en las industrias 4.0 son necesarias precisamente para una economía circular. La conversión tecnológica hacia vehículos eléctricos, eso es un hecho también. El modelo de teletrabajo, es decir, para redistribuir las fuentes de trabajo sin que esto implique no solo una excesiva densidad de demanda de empleos en ciertas zonas, sino que se distribuya y que igualmente la movilidad de alguna manera controlarla, promover acciones de circularidad de materiales, es decir, que se reciclen, el desarrollo de industrias especializadas. También en algún de los de los varios videos que he hecho, hay uno que hablé de startups y de spin-offs, y que normalmente son empresas que salen de la academia o que surgen con iniciativa privada y que precisamente tienen ese matiz de ser industria especializada. La especialización es una de las estrategias sostenibles para el desarrollo de un país. Regular, por ejemplo, los sistemas de transporte público. Es increíble que taxis, peceros, camiones, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, se agrupen en estaciones de metro, en paraderos de camiones y que obviamente generan un caos que obviamente sí están dentro de la movilidad de las personas, de mover gente a sus fuentes de trabajo, pero a un precio alto de contaminación muy, muy alto. Alternativas nuevas para la industria de la petroquímica, definitivamente eso es un hecho. El apostar por las energías de origen fósil, por supuesto que va en detrimento y va en contra incluso de estas iniciativas. Los programas de educación. Hay que educar, como decía hace rato, hay que cambiar este modo de consumo, educando. Adoptar modelos de conservación y restauración hídricas, el agua. Vayan alrededor de donde está la refinería de Tula, los ríos que existían o que existen, vean el grado de contaminación que están, en el cual persisten este tipo de fuentes de agua. Incentivar la cooperación, la investigación científica y tecnológica. Si algo yo he encontrado a lo largo de todos los programas que he desarrollado, es un factor común, dos factores comunes. Independientemente del tema que estemos hablando, que puede ser política, filosofía, tecnología, humanismo, lo que sea, generalmente hay dos activos que se repiten y que son necesarios. Uno, la educación. Dos, la academia. El ser humano no puede trascender sin educación. Un pueblo no puede crecer sin un método de academia correcto, propio. Y en todos lados, la capacitación, la mejora, el estudio, el elevar los niveles de educación del pueblo es tan necesario como la salud, como la comida, como el sustento. Por supuesto que nuevas fuentes de generación energética, sabemos que está la energía solar, la energía eólica, ¿no? Sin embargo, los persistimos en otra serie de fuentes de energía que, bueno, de alguna manera ya no solo han sido cuestionados hace muchos años, sino ya son tema de tener que tomar una decisión de dejarlas de utilizar. El uso y manejo de residuos y emisión de gases es también una de las cosas que se necesitan para alinear a una economía circular. La economía, este tipo de economías tienen una misión.
tiene una razón de ser. ¿Cuál es la razón de ser de una economía circular? La siguiente. Es alargar el ciclo de vida de los productos imitando a la naturaleza y sin deteriorarla. Esa es como que la predefinición de una economía circular. Imitar, imitar, tratar de reciclar, tratar de dar un uso conforme la naturaleza lo está haciendo y sin deteriorarla. Por consiguiente, ¿qué es la economía circular? Pues la economía circular la podemos definir muy fácilmente en función de 7 principios. 7 principios. Economía circular es rediseñar. Economía circular es reducir, es reutilizar, es reparar, es renovar, es reciclar y es recuperar. Es decir, lo que tú tomas de la naturaleza lo tienes que regresar. Casi, casi me atrevo a decir, pues como el mensaje del Rey León, ¿no? El ciclo de la vida, ¿no? Llegas y regresas y vuelves a la naturaleza de la cual pues solamente te vuelves a integrar a ese ciclo. ¿Qué pasa aquí? Vamos por las últimas reflexiones. En realidad, economía circular es precisamente es un sistema económico que trata nuevamente de que los productos se alarguen, sean reutilizables sin daño a la naturaleza y bajo los principios de rediseño, reducción, reparación, reutilización, renovación, reciclaje y recuperación. Es una economía circular. Entonces, si tú tienes una industria refresquera, por decir algo, pues solamente ocupas mucha agua, pues tienes que dar algo a cambio precisamente para esa regeneración de ese uso de agua. Casos de éxitos los hay, por supuesto, ¿no? Hay que entender que sí ha habido iniciativas y hay. En la Unión Europea son son de los continentes que mayor avance han tenido en economía circular. Y de hecho son las economías ejemplos, son las economías punta de lanza, de las cuales ellos están implementando muchas acciones con respecto a esto. Pero, por ejemplo, aquí en México sí hay ejemplos, hay casos de éxito, y que dice, por ejemplo, Grupo Allen, que producen detergentes, limpiadores, clores y no sé qué. Por ejemplo, ellos tienen prácticas regenerativas para el aceite de palma y el resino del pino, ¿no? Por ejemplo, Arca Continental, otra empresa, pues tiene un tratamiento de 3 millones de agua para cultivo de viveros de flores, ¿no? Biopapel, la empresa Biopapel produce papel, para la redundancia, de materiales reciclados. FEMSA tiene un programa de reparación de refrigeradores antiguos, es decir, recuperan, restauran, reparan y reutilizan. La empresa Natura tiene un programa también de circularidad de embalajes reutilizados, o sea, todo lo que es para empacar son de materiales reutilizados. Aquí la reflexión es la siguiente. A ver, pareciera ser que los casos de éxito que existen corresponden a empresas grandes, a empresas que tienen todos los recursos. Y la estrategia nacional, es decir, como país, de cualquier país, tiene que ser una estrategia que aplique a todos y cada uno de los sectores industriales. Tiene que ser una estrategia nacional que aplique a todos y cada uno de los sectores de vivienda, de educación. Porque incluso, si nosotros nos podemos a pensar, por ejemplo, la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene alrededor, pues, tiraderos de basura, en donde se producen toneladas y toneladas y toneladas. Pareciera ser que el pepenaje, es decir, estas personas que se dedican a pepenar obviamente de las basuras y de ahí sacan ellos el cartón, el plástico, etcétera, etcétera, y de ahí obviamente subsisten. Pareciera ser que es tan solo una de las actividades que ayudan a esta reutilización, a esta economía circular. No es cierto. Sí, digo, por supuesto que el pepenaje incluso dentro de la ley esta de México, que le llaman la ley de economía circular, ¿no? General de economía circular, pues busca que incluso el pepenaje se vuelva una actividad, incluso más que informal, se vuelva formal, ¿no? Es decir, que incluso fiscalice. Pero yo creo que no es tan solo eso. Es decir,
hay que ver una estrategia que esté en función y en comunión del deterioro ambiental que tenemos en nuestro país. Ríos, obviamente el desecho de tóxicos, las alcantarillas, los depósitos de basura, todo lo que se produce de emisión y contaminación de nuestras fábricas, Pemex en Tula, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente una serie de ejemplos que puede haber y que de alguna manera demandan, y vuelvo a repetir, no solo es responsable de las empresas grandes, sino es una responsabilidad de todo el ecosistema económico, desde la vivienda, la persona, el individuo, hasta la fábrica. ¿Para qué? Para que de alguna manera podemos reciclar, restaurar, que yo creo que dentro de los 7 R's que decía, es recuperar. Yo creo que la estrategia debe ser una estrategia de recuperación y de reparación, porque nuestro medio ambiente está completamente o está altamente dañado. La contaminación no se diga, el programa de verificación vehicular no sirve de nada, porque seguimos teniendo emisiones altas, precisamente por el uso de energías equivocadas. Entonces, yendo por la última parte, los últimos 3 minutos de este programa, yo diría lo siguiente. Más allá de hablar de economía circular y de dar una definición, es haber hecho primero una reflexión de dónde estamos parados, es cuáles son los principios y de cuándo viene el origen. Ahora, se demanda un cambio de paradigma en el manejo de la economía circular y tiene que haber un incentivo fiscal para que aquellas empresas que estén socialmente responsables, pues obviamente, pues puedan seguir promoviendo en todos los niveles esta economía circular, que pareciera ser que más bien es como un tema de plática sobremesa, cuando en realidad es un tema de carácter nacional y que obviamente todos y cada uno de nosotros somos copartícipes y corresponsables de este daño al ecosistema, cualquiera que sea. ¿Por qué? Porque utilizamos un transporte de gasolina, porque a lo mejor generamos de basura, a lo mejor dejamos desechos, a lo mejor contaminamos. Y entonces, pues tenemos que precisamente emprender a este tipo de cosas. Esto creo que son de las cosas que en México se necesitan de carácter urgente de implementar, porque precisamente, y que deben de ser sostenibles a lo largo del tiempo. Hasta aquí el programa. Espero que esta pequeña reflexión sobre lo que es y debiera ser la economía circular, pues solamente la emprendamos desde la reflexión personal hasta las iniciativas de nuestras empresas y sobre todo las iniciativas de nuestros gobiernos, para que entendamos que tenemos que arreglar lo que hemos descompuesto y lo que hemos transformado. Les agradezco mucho. Dios bendiga este país y nos vemos en la siguiente cápsula dentro de 15 días. Muy amables, hasta luego.